del tema cómo luchar contra la evasión y elusión tributaria, el gasto del presupuesto general de la República del año 26 y pobreza monetaria. ¿Sí? ¿O sí lo he puesto, Iván, en el Moodle? A ver, ¿me permite ver un rato, profesor? Por favor, te voy a agradecer, Ivana. Con cualquiera de sus compañeros, por favor, si qué pasó. Profesor, el deadline es el 2 de febrero. A ver, a ver, a ver, a ver. El de recaudación tributaria y evaluación de los presupuestos generales. Sí, en un ratito, déjame ver acá. Déjame chequear algo ya. Ya, correcto. Ya, para el día 2 voy a poner ese tema, ¿ya? Porque, a ver, dice, miércoles 29, no, el miércoles 28. Ah, no, acá hay un error, no. Acá. Ya, Ivana, correcto. Ese tema de lucha contra la evasión, entonces me van a presentar un trabajo grupal o por equipo en este caso, pero no, para el 12 es mucho. Creo que acá he puesto día. A ver, porque esta semana nos toca esta semana, repito, por si acaso, nos toca ya el parcial. Parcial va a ser el día miércoles 28, ¿correcto? Que quede claro, miércoles 28 es el parcial. Y el 11 va a ser el final. Pero este trabajo tenía que haber sido presentado, voy a tener que adelantarlo. Para el día 29, 29 de febrero es Ivana, por favor. Ivana, ¿me Profesor, escuchas? ¿no sería 29 de enero? Perdón, de enero, sí, tienes razón, 29 de enero, jueves, sí, Ivana, 29 de enero. Sí, es 29 de enero, correcto. Ya, Sí, es jueves. ¿Va a sí, ser el examen parcial ese día, profesor? no, el 28. Ah, ok. Sí, el 28 va a ser el examen parcial de lo que vamos a conversar, de todo lo que hemos hecho, pero yo les voy a explicar de qué manera, no, todavía no hay que elucubrar al respecto. Pero para el día 29 de enero, sí, hasta las 11:55 se presenta el trabajo en equipo, cómo luchar contra la evasión e ilusión tributaria, gasto del presupuesto general de la República, ya le dije que es por gobierno nacional, regional, local y el gobierno regional, gasto corriente y gasto de capital. Todo eso lo voy a poner, pensé que lo había puesto. Más bien hay un trabajo que tienen que entregar el jueves 22, que ya deben haberlo entregado, sobre 3 casos prácticos, ¿cierto?
Sí, Sí, profesor, lo pendiente de la semana pasada. sí, eso ya está, sí, sí, eso ya fue entregado el día jueves 22, correcto. Y para el jueves 29 es este, que ahora yo lo voy a poner acá para que lo puedan ustedes subir. Bien, bien, acá, antes de ingresar al tema que debo tratar, un momento, por favor. Sí, correcto, correcto. Antes de ingresar al tema de hoy día, nuestro tema, conforme ustedes han visto seguramente en el evento de hoy, es política comercial y apertura. Ese es el título de nuestra clase de hoy día, política comercial y apertura económica. Pero antes de tratar este tema, tengo que hablar algo que debemos tratar definitivamente. Voy a hacer la presentación pertinente. Y me dicen si se ve, por favor, ¿ya? Me dicen si se está viendo la presentación. Sí se ve, profesor. Excelente, muy bien, gracias. Bien, hemos estado hablando de política económica, hemos estado hablando de tributación. Hoy vamos a hablar de política comercial y apertura económica. Pero antes de ello, es necesario que ustedes sepan cómo se elabora la política económica. ¿Quiénes son los actores en la política económica? Eso es fundamental para entender todo lo que estamos nosotros haciendo. Por ejemplo, acá tienen ustedes un esquema básico de relaciones entre análisis económico, juicios de valor y recomendaciones, es decir, las medidas de política económica. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos análisis económico, quiere decir que estamos revisando teorías y estamos revisando modelos. Luego tenemos nosotros los hechos económicos, ¿correcto? Ya lo que ya sucedió con datos, con antecedentes, etcétera. Pero al respecto, nosotros muchas veces tenemos juicios de valor. Esos juicios de valor están en función de nuestras preferencias. Puede ser preferencias ideológicas, religiosas, no sé, lo que ustedes quieran. De eso salen las recomendaciones de política económica. Muchas veces los presidentes de la República o los ministros tienen varios asesores. Preguntan al asesor A, preguntan al asesor B, preguntan al asesor 3 y ellos recomiendan, pero el que decide es el presidente de la República, el ministro, el rector o el decano, quien sea. De esas recomendaciones salen las medidas de política económica que se adopta, ¿no? Y estas medidas tienen fines y tienen medios. Si ustedes llevaron el curso de evaluación social de proyectos, el profesor Jiménez seguramente cuando les habló, me imagino, del árbol de problemas y del árbol de objetivos. El árbol de problemas, recordarán ustedes, en la parte inferior del árbol, es decir, en las raíces, tienen ustedes las causas, el fuste o el tronco está el problema y la copa del árbol están los efectos, ¿no es cierto? Cuando ese árbol de problemas se transforma en un árbol de objetivos, entonces en las raíces esas causas se transforman en medios, ¿correcto? Y esos efectos se transforman en fines. Creo que eso sí creo que me están entendiendo, porque creo que han llevado en el curso de proyectos en lo que yo les estoy hablando, ¿no?
Entonces, nosotros vamos a, en este tema de la elaboración de la política económica, hay un esquema de clasificación de políticas económicas, los actores, que es lo que me interesa de la política económica, el papel que ellos juegan en la administración pública y en los grupos de presión. Muchas veces existen conflictos también entre objetivos. Hay problemas de compatibilidad y hay jerarquización de objetivos también. Existe una dimensión temporal y también existen lo que normalmente llamamos las expectativas racionales. Y estas expectativas y estas dimensiones temporales hay que manejarlos en etapas, muchas veces hay retardos y hay efectos también en ello. Y eso lo han manejado ustedes posiblemente en econometría, en macrodinámica, en teoría del crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Asimismo, el empleo de modelos en la política económica. Hay muchos modelos, ¿no? Que se aplican en la política económica. Varios de esos modelos posiblemente ustedes lo han aplicado en econometría intermedia o deben haberlo aplicado en macroeconomía dinámica, pueden haberlo aplicado en teoría del crecimiento económico, etc. Seguramente ustedes han visto los modelos Mundell-Fleming, ¿no? Que es de largo plazo, ¿no? Y otros modelos que hay que son de cortísimo plazo o de pocos años, si quiero mencionar. ¿Cómo es que se clasifican las políticas económicas? Ustedes pueden observar acá los criterios, la tipología, el contenido básico y algunos ejemplos. Bien. Si yo digo los criterios, estoy hablando de, en este caso, de instrumentos utilizados. Entonces, existen políticas cuantitativas, políticas cualitativas y políticas de reforma. Cuando hablamos de políticas cuantitativas, el contenido básico de ello es ajustar la economía a los cambios que se han producido. Por ejemplo, tipo de interés, los tributos o tipos impositivos que se hayan aplicado, etc. Cuando hablamos de políticas cualitativas, ahí sí se realizan cambios estructurales, reformas en el mercado de trabajo u otros. Pero también existen políticas de reformas. Cambiar los fundamentos del sistema económico, que mucho se habla acá en nuestro país. Algunos políticos dicen que no debe cambiarse la Constitución. Otro dice sí hay que crear la constituyente para crear una nueva Constitución. Si ustedes se dan cuenta, en este gobierno o este Congreso que está pasando y que fenece el 26 de julio de este año, ellos ya cambiaron la Constitución. Aunque les parezca mentira, casi el 50% se ha cambiado. Lo que no han cambiado es la parte económica de la Constitución. Eso no lo han tocado. Acá en el Perú, en 1990, cuando hablamos de tipología, hubieron políticas de reforma. Las políticas de reforma, por ejemplo, fue cuando se privatizaron las empresas del Estado. O sea, las privatizaciones es una política de reforma, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el gobierno de Fujimori usó todo lo que se denomina el consenso de Washington, ¿correcto? Que también es una tarea que les he dejado al inicio del curso. Otro criterio son los niveles de actuación de las políticas económicas. Entonces, a nivel de actuación podemos hablar de políticas macroeconómicas y políticas microeconómicas. Las políticas macroeconómicas, ya ustedes lo adivinan, es influir en los agregados macroeconómicos. Por ejemplo, política fiscal, política monetaria, política comercial, etcétera, etcétera.
Cuando hablamos de políticas microeconómicas, es influir en las decisiones individuales, el mercado de trabajo, la inversión en investigación, en desarrollo, etc. ¿No? Se motivan a las personas e influyen en nosotros en muchos aspectos. Uno de ellos es pues en el mercado del trabajo, la inversión, investigación y desarrollo. Si hablamos de las dimensiones temporales, es decir, política de corto plazo, política de mediano plazo, política de largo plazo, pueden ustedes observar de que una política de corto plazo es entre 1 y 2 años, de mediano plazo de 4 a 5 años y de largo plazo es más de 8 años. ¿En qué casos, qué tipo de dimensión temporal podemos decir que hablamos de políticas de corto plazo? El consumo privado, el gasto público. Acuérdense que con nosotros, teniendo el presupuesto nacional de la República, o las personas en este tiempo, si se trata del Estado, sería el consumo privado, es lo que aparece con la letra C en el PBI, o el gasto público, correcto, el gasto público que también aparecen como gasto de gobierno. ¿Por qué? Porque eso se ejecuta en un año determinado. Mientras que las políticas de mediano plazo son políticas que su efecto demoran en el tiempo. Puede ser política fiscal o el tipo de cambio, ¿correcto? Estamos notando que muchas veces el tipo de cambio no requiere de muchos años, por si acaso. Aquí en el Perú, por el tema de la flotación sucia, el Banco Central Reserva, cuando ve que el dólar está bajando demasiado, lo que hace es comprar dólares para que se mantenga. Si ustedes saben, creo que está ahora el dólar, el tipo de cambio está a 3.35, más o menos 3.36. Y me salgo del tema. Por ejemplo, el valor del onza Troy del oro ha llegado a 5.000, 5.100, ya llegó, 5.200. Hoy día en la mañana hemos visto ese repunte. Pero hay que tener mucho cuidado los que trabajan con este tipo de inversiones, porque ha subido tan rápido y eso es consecuencia de todos los problemas de la geopolítica, la geoeconomía y la geoestrategia que está pasando a nivel mundial. Todo el tema se refiere a los recursos. Cuando hablamos de políticas de largo plazo, que se refiere más de 8 años, se refiere pues a infraestructura y los efectos de lo que es la educación, por ejemplo. ¿No? Toda política educativa nunca se ve en el cortísimo plazo, eso se ve en el largo plazo, qué efectos ha tenido todas esas cosas. Entonces, como ustedes ven, las políticas económicas se dividen de esta manera. Estas son las tipologías, los tiempos, ¿no? Y tiene una dimensión temporal, un nivel de actuación, si es macro o micro, o los instrumentos que se utilizan también. Y acá viene la parte bien importante para mí, lo que se refiere a los actores de la política económica. Actores de la política económica. Acá tienen ustedes un esquema de los agentes que intervienen en la política económica. Para entender bien todo esto. En la parte central casi, donde dice Parlamento, Gobierno, Administración Pública, otros organismos públicos, ese es el punto importante de lo que tenemos que mirar por un momento. Tenemos el Congreso de la República, acá está con el nombre de Parlamento. A partir de julio de este año, en el Parlamento, vamos a tener una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, ¿correcto? Además, tenemos el gobierno, ¿cierto? En sus diferentes niveles, eso sí es importante entender. Luego tenemos que al gobierno le llega lo que se denomina la administración pública, eso hay que mirarlo bien. ¿Qué quiere decir
esta línea de parlamento, el número 2, y que va hasta el gobierno. Eso es control político. El parlamento siempre tiene un control político hacia el gobierno. El control político es bueno, pero el control político que tenemos actualmente no es el más adecuado. Se ha transversado muchas cosas, porque parece que no es que parece, el Parlamento ha puesto al presidente actual y el presidente está ya en observación. No sabemos qué es lo que va a pasar, o si lo sacan, no lo sacan o lo dejan. Entonces vemos lo contradictorio que es el Parlamento en lo que se refiere al control político al gobierno. Entonces, ese número 2 quiere decir, esa flecha quiere decir eso, control político. Luego tenemos un número 1 que está acá, les estoy mostrando el número 1, dice sociedad civil. Entonces, esta sociedad civil, los que dan sus votos, esta sociedad civil está representada por los sindicatos, por las universidades, por las iglesias, todas las iglesias que hayan, las universidades, ya dije, los empresarios, la agrupación de empresarios, etc. Entonces, la sociedad civil es el que da con su voto qué tipo de gobierno quiere. Pueda que se equivoque o pueda que no, pero nosotros decidimos para bien o para mal a qué parlamentario vamos a elegir y a qué gobierno queremos tener. Entonces, este número 1 son las preferencias que tiene la sociedad para que funcione todos los organismos que ustedes ven, todos los estamentos, todas las instituciones que ustedes ven. El número 2, ya he dicho, refleja el control político. Luego tenemos la administración pública acá y el gobierno acá. Y acá hay una flecha, la número 3. Se refiere de que el gobierno, ojo, el gobierno con la presidencia del Consejo de Ministros, por eso dice presidencia del Consejo de Ministros, es el ente ejecutor. Es el que ejecuta, es el que actúa, es el que lleva las políticas económicas de un país. Política fiscal mayormente, ya que el Banco Central de Reserva ve la política monetaria y el tipo de cambio también. Entonces, a eso se refiere que es el que ejecuta, pero para ejecutar requiere de la administración pública. La administración pública juega un rol importantísimo en todo este panorama de los actores de la política económica. Este número 4, que tiene una doble flecha hacia el gobierno y hacia la administración pública, es una relación de delegación. Delegación. Esa es una relación de delegación. El gobierno delega y viceversa a la administración pública, porque sin la administración pública no funciona nada. Por si acaso, es importante. Y luego tenemos un número 5 acá, estoy yendo en orden, ¿ya? El número 5. Ese número 5 refiere, ojo, gobierno, y la flecha va a decir otros organismos públicos, dice, otros organismos públicos. ¿Qué hace? Que el gobierno delega a otros organismos públicos en la que ese organismo público tiene autonomía y actúa como un representante del gobierno y le deja, por ejemplo, tenemos el FONAFE, ¿no? El FONAFE es la agrupación de todas las entidades privadas, entre comillas, o sea, las empresas públicas, tipo privado, están ahí y hay una delegación, una autonomía, etcétera, que funciona a favor, pero por eso el gobierno le delega a ellos. Luego vayamos a la mano derecha ahora, donde dicen grupos de presión, organismos económicos internacionales, partidos políticos. Los partidos políticos, como ustedes ven,
están con una flecha que viene con el número 10. Observen ustedes, Parlamento, otros organismos, administración pública y gobierno. Y acá hay un cuadrado, acá hay un cuadrado. Y hay varios niveles de asesoramiento para cada uno de ellos, en forma muy independiente. Eso nos indica que hay asesores para la administración pública, para el gobierno, para otros organismos públicos, hasta para el Parlamento. Entonces, este 9 es un asesoramiento técnico, por si acaso. Vuelvo a la mano derecha. A la mano derecha tenemos grupo de presión y ahí tenemos los números 6 y 8. Esos 6 y 8, como ustedes ven, estos grupos de presión son grupos que buscan intereses específicos. Ya hemos escuchado hablar de que hay grupos de presión que buscan esos intereses y sacan leyes a favor de esos intereses específicos. De igual manera, estos grupos de presión influyen o tienen mucha influencia o en el gobierno o en la administración pública o en el parlamento. Por eso ustedes ven todo el cuadrado, el 6, el 8. El número 7, muchas veces, todo este ámbito que toma decisiones, pregunta, consulta los grupos de presión. Y de ahí es que muchas veces de la sociedad civil y de los grupos de presión o de los organismos económicos internacionales o de los partidos políticos sale lo que se denomina las políticas públicas. Políticas públicas. Luego tenemos una flecha acá, el 8 y el 9. El 8 y el 9. También muchas veces nosotros tenemos asesoramiento de organismos internacionales hacia el conjunto de estos 4 estamentos que ustedes observan acá. También tienen mucha influencia, por si acaso, estos organismos económicos internacionales. Ya les he explicado que muchas veces este ámbito de decisión de estos 4 que aparecen también hacen consultas a los organismos internacionales. Luego tenemos los partidos políticos, ¿correcto? Estos partidos políticos lo que buscan en estos 4 estamentos es influir para objetivos muchas veces ideológicos también. Ahora ustedes muy bien saben que hay 36 partidos en la que nosotros tenemos que elegir de esos 36 a uno. Y seguramente pasarán 2. Y de esos 2, en el mes de junio, tenemos que votar nuevamente para ver quién de esos 2 gana. Entonces, como ustedes observan, todavía nos falta algo más. Les estoy mostrando todo el ámbito de proyección, si quiero utilizar, de influencias que tiene alrededor de estos 4 entes que ustedes observan acá. Por todos los lados reciben presiones. Pueden ser presiones buenas, pueden ser presiones malas, no lo sé. Pero siempre reciben presiones. Han visto ustedes en los medios de comunicación que se menciona que el actual presidente de la República, cuando era congresista, cuando estaba en el Parlamento, actuaba como lobista. ¿Ven? Ustedes creo que entienden ese término, que actuaba como lobista. Ha sido nombrado presidente, ¿no? Y lamentablemente parece que se ha olvidado que debe dejar de ser lobista porque ahora gobierna a todo el país. Pero ya cometió, no sé si llamarle delitos u errores. Eso es lo que lo determine la justicia. Y acá tenemos a los, visto de otra manera, a los actores en la política económica. Y acá hay un pequeño título que dice, la intervención de la
política, acá hay un error, la intervención, perdón, no, está bien. La intervención pública en la economía, ojo, la intervención pública en la economía. Y acá estoy presentando un esquema bastante básico. Miren, ve. Todo gobierno ofrece objetivos de política económica. Eso lo saben ustedes, ¿correcto? Todo gobierno ofrece objetivos de política económica. Esos objetivos de política económica, como por ejemplo estabilidad económica, equilibrio fiscal, balanza de pagos equilibrada, estabilidad de los precios, que no varíe, etcétera, empleo, etcétera, etcétera. Esos objetivos, para lograr esos objetivos, nosotros tenemos que utilizar instrumentos, y esos instrumentos pueden ser de política fiscal o de política monetaria, ¿correcto? Entonces, la intervención pública en la economía nace desde un punto de vista de la oferta política económica, pero también viene desde el punto de vista de la demanda de política económica. La sociedad demanda. Como la sociedad demanda, da sus votos, ¿no? Ustedes observan acá de color celeste, acá dice, demanda de la sociedad, es una demanda política económica, y para el efecto hay votos ciudadanos, y en estos votos ciudadanos, estos ciudadanos, nosotros los ciudadanos, tenemos preferencias para votar en una esfera política. Puede ser a favor del gobierno o puede ser a favor de la oposición. Esta esfera de política que ustedes observan, ellos, los políticos que están en el gobierno o los que pueden estar en la oposición, también tienen objetivos de política económica. Por lo que sus objetivos muchas veces son objetivos ideológicos. O, además, para lograr llegar al gobierno, ellos tienen que maximizar votos. Un político es como una mercancía que tiene que hacer marketing para que el producto pueda salir. Para que salga ese producto es si convence a los votantes para que voten por ellos. Pero cada persona, cada uno de nosotros tiene también objetivos ideológicos. Bien, entonces, como ustedes ven, la esfera política a favor del gobierno o en contra del gobierno hace de que reaccione el gobierno. Al reaccionar el gobierno va a utilizar una política macroeconómica, ¿correcto? Y utilizará instrumentos monetarios o fiscales. Entonces, a eso se le llama los instrumentos de política económica, mientras que a la derecha están los objetivos de política económica, ¿correcto? Entonces, este gobierno, al utilizar políticas macroeconómicas, algunas veces, o políticas microeconómicas otras veces, ya le hemos visto eso, entonces, cualquiera de estas políticas, sean monetarias o fiscales, usando adecuadamente los instrumentos de política económica, va a llegar a la esfera económica y nosotros tenemos que ver esa evolución de la economía. Esa evolución de la economía va a tener varios efectos. El efecto es de que baje la inflación o se incremente la inflación por unas malas decisiones de política económica. Pueda que el empleo, el desempleo disminuya, correcto, el desempleo disminuye si es que hace una buena política adecuada, o pueda que el desempleo se incremente. Entonces la gente va a tener una percepción al respecto. Si la inflación baja, entonces la gente va a tener una percepción adecuada.
Si la inflación sube, la gente va a tener otro tipo de percepción. Es decir, el público va a tener otro tipo de percepción. Entonces, esa percepción va a servir para el voto que uno va a dar. ¿Ven? Esto es lo que ustedes tienen que entender, cómo es que funciona la administración pública, cómo es que se toman decisiones de política económica. Es verdad que, si ustedes observan, dice, condiciones institucionales. Una de las condiciones institucionales, y está escrita en la Constitución del Perú, de que hay una autonomía del Banco Central de Reserva del Perú. Pero además que existe esa autonomía, es obligatorio que exista relaciones de poder entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y los otros poderes del Estado. Pero es clave, miren ustedes, el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El Ejecutivo es el que está gobernando y el Legislativo es el Parlamento. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, cómo es que los actores de la política económica intervienen para lograr el bienestar de un país. ¿Cuántas cosas nos falta? Nos falta agua a mucha gente en nuestro país. Entonces, ahí tiene que intervenir la presión de los grupos de presión. ¿Ven? Estos grupos de presión juegan un rol importante. Si estos grupos de presión son organizados, a buena hora. Si no están organizados, lamentablemente no nos hacen caso. Y al efecto tenemos pues a la sociedad civil. Por eso miren ustedes cómo es que del grupo de presión o va en forma directa o va por medio de la sociedad civil. Entonces, este grupo de presión tiene influencia muchas veces en la sociedad civil también. Tiene mucha influencia. Los partidos políticos de igual manera tienen mucha influencia también. Mucha influencia también tienen los partidos políticos en la sociedad civil, porque la sociedad civil también está formada por personas de diversas ideologías. Eso lo saben ustedes. Pero eso es muy importante que ustedes conozcan cómo funciona y cómo es que se hace política económica. ¿Qué es lo que pasa acá? Vamos a explicar un poco. Para el estudio de la elaboración de la política económica hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. La política económica influye en la vida de los agentes económicos, eso lo saben ustedes, pero siempre queda un margen de libertad de actuación para los mismos. Claro, estos agentes económicos no actúan como nosotros quisiéramos que actúen. La opinión pública expresada a través de encuestas, por ejemplo, refleja las preferencias de la sociedad respecto a los objetivos que persigue y que demanda la sociedad para que sean satisfechos estos pedidos. Cuando nosotros vemos las encuestas, llega un momento en el que está conduciendo un país, tiene una alta nota, si quiero utilizar ese término, o va deteriorándose esas altas notas y va bajando. Es decir, la gente ya no lo quiere ya. ¿Por qué? Porque no está haciendo bien las cosas conforme han visto ustedes la importancia de los actores de la política económica. Muchas veces los políticos encargados de la política económica, muchas veces tienen en cuenta la opinión pública como un factor que influye en la posibilidad de su reelección. Claro, eso es cuando se puede reelegir. Acá en el Perú no hay reelección, muy bien, ustedes lo saben. Hay entidades que hacen análisis de la influencia de los intereses personales de los políticos en la elaboración de la política económica. La existencia de limitaciones legales muchas veces restringe la actuación de los responsables
a la hora de establecer medidas económicas. Por ejemplo, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la Unión Europea, pues, sucede estas cosas, por ejemplo. Acá nosotros en nuestro país o casi en América Latina funciona de otra manera. Funciona más en los tres primeros puntos. Acuérdense ustedes que en la Unión Europea hay un parlamento que no ha sido elegido por el pueblo, sino que sus representantes eligen ese parlamento y ellos son los que toman las decisiones. Por ejemplo, tenemos a la señora von der Leyen. Ella es la que decide, pero muchas veces el pueblo dice, pero yo no lo elegí a ella, pero está tomando decisiones por el pueblo. Por eso es la situación en la que se encuentra Europa actualmente. Ya les he explicado ya. Entonces, en cada lugar las decisiones se toman diferente. Allá es un conjunto de 27 países en la que existe un parlamento que toma decisiones por todos los países. Ahora en estos tiempos, lamentablemente, hay desencuentros en la Unión Europea. Acá en el Perú tenemos desencuentros también el Poder Ejecutivo con el Parlamento. Hay problemas con la Defensoría del Pueblo, hay problemas con el Tribunal Constitucional, hay problemas con la Junta Nacional de Justicia, hay problemas en la Fiscalía de la Nación. Hay todo un desbarajuste político, como se dice. Eso también trae crisis. Que la gente no pague los impuestos, el Estado no tenga los recursos y cosas por el estilo. ¿Ya? Pero más o menos, cómo es que los actores en la política económica muchas veces también traban las decisiones de política económica o en otros momentos influyen para que las decisiones de política económica sean rápidas también. Entonces, es mala, estamos utilizando juicios de valor, una política económica cuando comienzan a construir hospitales y esos hospitales no se terminan nunca. Ya en una clase anterior les dije, en Villa María del Triunfo hay un hospital que se ha construido y no lo han terminado, no lo han equipado y ahí está botado más de 10 años, más. Entonces, si hablamos de actores de política económica, yo digo, ¿y el alcalde del distrito de Villa María del Triunfo o el alcalde de la provincia de Lima no puede enviar una carta al ente responsable de ese hospital para que lo terminen? ¿O el alcalde de Villa María no puede enviar un documento al Ministerio de Salud para decir por qué está paralizada esa obra? Que le dé una explicación. ¿Ven? Entonces, ahí se ha invertido cantidad de plata, pero no está prestando ningún servicio porque está botado ese hospital ahí. No funciona. Y alrededor de ese hospital, cantidad de basura. Ya ustedes se imaginan. Le estoy dando un ejemplo de lo que es las decisiones de política económica utilizando instrumentos de política fiscal cuando hablamos de gasto de gobierno. El poder legislativo. ¿Qué es lo que está pasando? Aquí en el Perú el poder legislativo tiene mucho poder. Lamentablemente está legislando mal porque la gente los está criticando porque están sacando leyes a favor de delincuentes, como se dice, o están sacando leyes a nombre propio para favorecer a algunas personas. Por eso acá aparece, dice, pérdida paulatina de poder en las decisiones de política económica. Los partidos políticos, ojo, juegan un papel importante, pero pues, ya ustedes están viendo los partidos políticos que están en el Congreso. A pesar de que hay grupos parlamentarios,
lamentablemente, la mayoría de ellos no tienen disciplina de partido. Raras excepciones, hay 2, 3 partidos políticos que sí tienen disciplina de partido en lo que respecta al voto, por ejemplo. Votan en forma unánime, para bien o para mal, pero votan en forma unánime. Se supone que hay un aumento en sus tareas legislativas. Creo que eso no sucede. En Europa sí ha aumentado bastante las tareas legislativas. Aquí en el Perú, lamentablemente, la productividad en el Parlamento no es del más adecuado, porque hay cantidad de personas que trabajan. Cada parlamentario debe tener cerca de 20, 30 personas. Y no se ve que salgan leyes positivas para el país. Lamentablemente, la función de control es después que termine el Parlamento. No hay un control intermedio, si quiero utilizar un término. Acá no hay los controles que se hacen son ex post, o sea, después que termina. ¿Ya para qué, no? Actualmente, los partidos políticos son organizaciones para captar votos. Nada más, lamentablemente. Pero no debe ser así. O para captar parlamentarios. Ya estamos viviendo eso. Ya nos están, por los medios de televisión, por la radio o por otros medios, hay mucha gente que se ha vuelto tiktokera y están haciendo su publicidad por medio de TikTok. Y a veces son de partidos impresentables, pero pegan su publicidad, pega por medio de Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, o YouTube, como sea. Pero ahí viene el problema. Si nosotros no tenemos cultura política, nos captan, esa publicidad nos capta, ese marketing nos capta y bueno, pues ya cada uno decide su voto, para bien o para mal, ¿no? Lo que nosotros queremos es que el gobierno, es decir, el poder ejecutivo, actúe para bien. Todo gobierno, es decir, el poder ejecutivo tiene un primer ministro, que es el presidente del Consejo de Ministros, así se llama. En Europa, el primer ministro es como si fuese el presidente, es el que más sale en Europa, por si acaso. Porque existe un primer ministro, existe el presidente del gobierno, acá en el Perú existe el presidente, existen los ministros, ¿no es cierto? Y los viceministros. Nosotros no tenemos secretarías de Estado. En nuestro caso, es un modelo presidencialista, ¿no? Se supone que hay una mayor independencia del poder legislativo. Pero también hay modelos partidistas. Hay una mayor supeditación al Parlamento o viceversa. Ustedes pueden analizar algunos gobiernos de Europa o algunos gobiernos acá en el Perú. Por ejemplo, Trump está haciendo lo que le da la gana, pero que le ha llamado la atención, el Congreso le ha llamado la atención. Oiga, usted no puede hacer guerras. Eso es potestad de nosotros, le dice. Entonces, ese es un modelo partidista, ¿no? Porque hay demócratas, hay republicanos y también hay gente independiente, por ese caso. No solamente existen esos dos. Luego tenemos el Poder Judicial. Es el que controla la legalidad. El Poder Judicial, ya ustedes han visto, tiene, en algunos casos trabajan bien, en otros casos demoran los juicios, en otros casos absuelven a personas impresentables, en otros casos se utiliza el Poder Judicial también para venganzas políticas. Hay de todo un poco, por si acaso, hay de todo un poco. Es importante, como ustedes ven, analizar a los actores políticos. Acá hago una pregunta. ¿Quién controla el Poder Ejecutivo?
En el Perú, el Poder Ejecutivo está liderado por el presidente de la República, quien desarrolla las funciones de jefe de Estado, representa los intereses permanentes del país y dirige la política gubernamental a través de las diferentes instituciones que componen el Ejecutivo. Cuando yo digo diferentes instituciones, me estoy refiriendo a los ministerios y a los organismos descentralizados. Y acá podemos ver la teoría económica que se relaciona a los actores en la política económica. Tenemos pues una posición de Keynes. Keynes tiene sus propias ideas al respecto del tema de la política económica. También tenemos a otros autores, a Kalecki, por ejemplo, a Schumpeter, a Buchanan, a Nutter, a Müller, etc. Entonces, hay varias teorías respecto a lo que es la política económica. Y cada uno de ellos tiene el fundamento de hacer política económica. Muchas veces estas teorías influyen en los partidos políticos y los partidos políticos lo aplican cuando ganan el gobierno. Hay todo un tema de la teoría de la elección pública, pero esto lo voy a dejar. Solamente lo que interesa de todo esto para mí, desde mi punto de vista, es que las decisiones, esta parte, las decisiones económicas se derivan de un proceso político, económico, en el que intervienen diversos agentes que buscan la maximización de su bienestar. Se plantea que la política económica persigue el máximo rendimiento económico y a la vez político. Cuando uno habla de elección pública, por si acaso es bueno que ustedes sepan esta palabra, es un punto intermedio entre la economía y la ciencia política. ¿Por qué? Porque la elección pública, cuando yo digo elección pública, y les estoy mencionando a ustedes que es un punto intermedio entre la economía y la ciencia política, acuérdense que la ciencia política, desde el punto de vista de la economía, tiene que ver o analiza las decisiones que se toman desde la administración pública y los gobiernos con la finalidad de que ellos, como son nuestros representantes, es como si el individuo es el que está decidiendo. O sea, todos nosotros estamos diciendo, ¿por qué? Porque nosotros le hemos elegido y se supone que él o ella es nuestro representante. Por eso se llama elección pública. Es todo un... Buchanan habla mucho de lo que es el tema de elección pública. Y ahí, como ustedes ven, la teoría pues, de la elección pública ayuda enormemente, mayormente a los políticos o a los teóricos que son asesores en los ministerios y actúan con este tipo de elección pública, actúan en materia económica en muchos ministerios, ¿no? Donde se toman muy buenas decisiones y los ministros, los viceministros, el presidente de la República, otros son los que deben tomar las decisiones. Bien. Hay tantos temas que podemos decir sobre los actores de la política económica, que acá hablamos de la votación, hablamos de la burocracia, de la ilusión financiera también. Miren, esta parte de lo que se denomina la ilusión financiera es la base de esta teoría. Plantea que los ciudadanos poseen una percepción errónea de las cuestiones tributarias, lo que es aprovechado por el sector público para incrementar el gasto, ocultando la carga tributaria
a los contribuyentes y exagerando los beneficios derivados de dicho incremento. Claro, yo pago mis impuestos, ¿no? Y vemos que se incrementa el gasto, se supone para hacer obras que van a revertir a la población, pero muchas veces no sucede tal hecho. Este documento lo tienen ustedes en el Moodle, por si acaso, ¿ya? Este documento ustedes lo tienen en el Moodle. Miren la importancia de la administración pública para todo lo que nosotros estamos hablando. La administración pública provee de información a las autoridades de forma que contribuye a la concreción de los problemas a los que debe enfrentarse la política económica. La administración pública tiene capacidad para elaborar diversas alternativas de política económica, así como orientar sobre la elección más adecuada. Además, tiene el mayor contacto con la población, sí pues, y los grupos de interés con los que intercambian información. El gobierno se apoya en los conocimientos de los técnicos especialistas de la administración pública, lo que implica que el gobierno delega competencias también a la administración pública. Eso es lo que antes hemos visto, ¿no? En este gráfico, que delega. Acá, este 3, el 3. Hay toda una delegación a la administración pública. ¿Qué pasa también? La administración pública hay ineficiencias también. Muchas veces los fondos, o sea, los dineros que capta o tiene la administración pública, no es distribuido en una forma eficaz. ¿No? Entonces, hay problemas también en algunas instituciones. Ustedes han escuchado hablar que hay corrupción en algunas instituciones públicas. Claro, es que los fondos no se están asignando en forma eficiente, sino que la asignación es bastante ineficiente. Bien, creo que toda esta parte ya yo lo voy a dejar de lado. Dejo de lado, chicos. Esta parte sí es importante cuando hablamos de conflictos entre objetivos. Este tema de conflictos entre objetivos, sí, lamentablemente a veces nosotros tenemos que tomar decisiones de algunos objetivos de política económica y muchas veces son incompatibles en el corto plazo, pero sí pueden servir que esas decisiones se tomen en el mediano o largo plazo. Porque acuérdense ustedes que los objetivos no solo deben buscar objetivos económicos, sino también deben ser sociales. Eso es importante. Y muchas veces vuelvo a insistir que hay conflictos entre objetivos económicos. También hay esos conflictos. Y acá hay un tema interesante, eso sí, para no dejar de lado este tema de que dice, las relaciones que pueden establecerse entre los objetivos de la política económica son de tres tipos. Relaciones de independencia, relaciones de complementariedad, relaciones de conflictividad o competitividad. Como ustedes ven, cada uno de ellos utilizan instrumentos para conseguir objetivos que muchas veces no tienen efecto sobre otros objetivos. Ojo que los objetivos de política económica casi todos son independientes entre sí, por si acaso. Todos los objetivos de política económica raramente son independientes entre sí. Todos están relacionados, ojo. Muchas veces los instrumentos empleados para alcanzar un objetivo tienen efectos positivos sobre otros objetivos, lo que contribuye a que se alcance de forma simultánea.
pero hay otras que tienen conflictividad. Los instrumentos utilizados para alcanzar un objetivo ejercen un efecto negativo sobre otros, lo que impide su consecución inmediata. Entonces hay toda una disyuntiva entre objetivos. Por eso digo que existen también conflictos entre objetivos. Este es un pequeño resumen para que ustedes vean más o menos las fases en la elaboración de la política económica. Por ejemplo, se reconoce un problema, se obtiene la información. ¿Cuáles son los agentes que intervienen? La administración pública, el gobierno, los partidos políticos, los medios de comunicación, los grupos de interés, las organizaciones internacionales. Por ejemplo, en la época del COVID tuvimos que recurrir a las organizaciones internacionales, al gobierno también, a los medios de comunicación. Tuvimos que recurrir. Luego se hace un análisis del problema y se buscan alternativas. Entonces hay que ver cuáles son esas previsiones económicas, hay que interpretar esos datos que hemos obtenido y hay que hacer un análisis, ¿no? Y ver cuáles fueron las causas de esos problemas. Entonces eso tiene que resolverlo el gobierno, la administración pública o asesores externos, muchas veces si no conocemos a profundidad ese asunto. Entonces luego se hace un diseño de medidas y las posibles alternativas de solución de ese problema que hemos detectado. Y los agentes que intervienen es la administración pública, el gobierno, los partidos políticos, los grupos de interés o las organizaciones internacionales. Se hacen consultas también al equipo técnico, los que están involucrados en la problemática. Entonces se hacen deliberaciones técnicas y políticas a expertos, grupos de interés, organizaciones internacionales. Luego hay una discusión y una aprobación y luego hay que enviarlo al Parlamento. Entonces hay un debate y tiene que haber una aprobación, sale un dispositivo legal, sale un decreto supremo, ¿no? Pero intervienen los partidos políticos y el gobierno. Y luego se ejecuta. Entonces se pone en funcionamiento las medidas que se han tomado. Todas estas cosas pasaron con el COVID, por si acaso. Todas estas etapas pasaron con el COVID. Y luego la administración pública y el gobierno son los que intervienen para ya resolver finalmente el problema, etc. Bueno, este es un documento que, como digo, les voy a dejar, está, mejor dicho, ya en el Moodle, ya. Esto está en el Moodle. Bien. Como ustedes ven, la importancia de los actores de política económica es clave para que salgan los dispositivos legales, las leyes. Ustedes han visto ese conjunto de actores, la sociedad civil, los partidos políticos, organizaciones internacionales, los grupos de presión. Eso es cuando funciona idealmente todo adecuado y en forma adecuada. Pero en el mundo real, si todas las cosas que estamos mencionando funcionara como se dice, bueno, estaríamos en otro mundo, ¿no? Pero el mundo real es la que nosotros estamos conociendo. Bien, chicos, vamos a descansar un poco, unos 10 minutos. Ivana, ¿me escuchas? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho, Ivana. Por favor, vamos a descansar unos 10 minutitos, por favor, ¿ya? Porque Ya he hecho un monólogo muy grande. No los he hecho participar, pero al venir vamos a participar todos, van a intervenir ustedes, ¿ya? 10 minutos. 7:20 empezamos de nuevo, Ivana, ¿ya?
Miguel Ángel, ¿me escuchas? Profesor, está bien. Miguel Ángel. Sí, profesor, la escucho. Ah, correcto, gracias, Miguel Ángel. Daniela Alejandra del Castillo. Daniela Alejandra, ¿me escuchas? Daniela. Qué pena, no está Daniela. Estoy llamando lista, no está, falta.